con más de 2 décadas brillando en la pantalla, Son Ye-jin ha dejado una huella imborrable en la industria del cine y la televisión coreana, consolidándose como una de las actrices más completas y respetadas de su generación. Su impresionante colección de premios, incluidos los Baeksang, Blue Dragon y Grand Bell, son un testimonio de su talento y dedicación. Desde desgarradoras historias románticas hasta intensos thrillers, Son Ye-jin ha demostrado un rango actoral incomparable. Puede transmitir la dulzura de un primer amor, la fuerza de una heroína decidida y la vulnerabilidad de un corazón roto con la misma intensidad y realismo. Pero su talento no se limita al cine, sino también a sus inigualables K-dramas, mostrando una química inigualable con sus coprotagonistas y dando vida a personajes complejos y memorables. Es una intérprete legendaria, que ha dado varias de las mejores actuaciones de la historia de Corea, que han definido su carrera y demostrado que Son Ye-jin no solo es un ícono del entretenimiento coreano, sino una artista que trasciende fronteras. Hoy revisaremos la lista de sus mejores actuaciones según mi criterio personal, la calidad de su actuación y logros obtenidos. Comencemos. Menciones honoríficas. Puesto 10, Something in the Rain. En este exitoso drama, que marcaría el regreso de Son Ye-jin a la pantalla chica tras 5 años, ella interpreta a Yoon Jin-ah, una mujer trabajadora en la mitad de sus 30s. Jin-ah siente que su vida carece de propósito, ya que está atrapada en una rutina monótona y se encuentra bajo las presiones sociales y laborales que enfrentan muchas mujeres en Corea del Sur. Tras ser abandonada por su novio, Jin-ah descubre el amor inesperadamente con Jong-hee, el hermano menor de su mejor amiga. Jin-ah es un personaje con un orgullo muy fuerte, sin embargo, gradualmente se convierte en alguien muy madura al enfrentar las dificultades que sufren las mujeres en la sociedad moderna coreana, como el amor y la separación, el acoso en el trabajo, las relaciones humanas, la amistad y la independencia. 진짜 웃기는 애야. 너 여기까지 찾아와서 뭐 말 같지도 않은 소리야. La actuación de Son Ye-jin brilla por la naturalidad con la que aborda los dilemas de su personaje hasta alcanzar la madurez emocional y el crecimiento personal. Su actuación también destaca en las escenas románticas, donde la química con Jung Hae-in resulta genuina y conmovedora, logrando una relación que se siente real y llena de matices. Este papel le valió gran reconocimiento tanto del público como de la crítica, consolidándola aún más como una de las actrices más destacadas y queridas de Corea. 어렵겠지만 서로를 좀 덜 부담스럽게 볼 수 있길 바랬어. Puesto 9, la negociadora. Aquí Son Ye-jin interpreta a Ha Chae-yeon, una negociadora de la policía surcoreana que enfrenta a Min Tae-gu, un criminal despiadado con el cual tendrá un intenso duelo psicológico. En esta excelente película, comparte pantalla con el gran Hyun Bin, demostrando su excelente química. Chae-yeon es alguien que mezcla profesionalismo, inteligencia y humanidad, atributos que le permiten destacarse en su trabajo bajo presión extrema. La historia comienza cuando el traficante de armas, Tae-gu, toma a varios rehenes y exige comunicarse directamente con Chae-yeon, creando un duelo psicológico que se desarrolla casi exclusivamente a través de videollamadas. Chae-yeon está motivada tanto por su deber como negociadora como por su profundo sentido de justicia. Sin embargo, con cada prueba que le plantea Tae-gu, esta se ve cada vez más arrinconada. A lo largo de la película, su personaje no solo intenta mantener la calma y racionalidad en una situación de vida o muerte, sino que también busca comprender las motivaciones del secuestrador y así salvar a los rehenes antes de que sea demasiado tarde. 그냥 눌러 그럼. 나도 이제 내 눈앞에서 사람 죽어나가는 거. Puesto 8, The Classic. En esta emblemática película, Son Ye-jin hace un grandioso papel doble, donde interpreta tanto a Ji-hye, una joven universitaria, como a Jo-hee, su madre durante su juventud. La película entrelaza dos historias de amor separadas por décadas. Por un lado, Ji-hye, quien encuentra las cartas y el diario de Jo-hee, lo que revela el conmovedor romance que tuvo su madre en el pasado. Entretanto, Ji-hye vive su propio amor con Sang-min, un joven estudiante. 특별한 우산이네. 언니,
내가 갖다 줄게. Esta excelente interpretación destaca por la increíble capacidad de Son Ye-jin para transmitir las emociones complejas de dos personajes muy distintos. Desde el dolor y la frustración de Yoo-hee por no poder estar con su verdadero amor, hasta la timidez y el crecimiento emocional de Ji-hee en su propia historia romántica. Ambos papeles, siendo tan diferentes entre los dos, demostraron el increíble rango actoral de Son Ye-jin, al lograr diferenciar claramente a los dos personajes, tanto en personalidad como en matices emocionales. Su actuación cimentó su lugar como una de las actrices más queridas del género romántico, y la consolidó como una de las mejores actrices de Corea con tan solo 20 años. Puesto 7. My Wife Got Married. En esta película, Son Ye-jin interpreta a Yoo-ina, una mujer carismática y libre que desafía las normas tradicionales del matrimonio. Su interpretación es atrevida, matizando a un personaje complejo y controvertido con encanto, carisma y un toque de vulnerabilidad. La película narra la relación de Ina con su esposo, Deok-hon, quien descubre que su esposa desea casarse con otro hombre mientras sigue casada con él. Este conflicto plantea un enfoque poco convencional sobre el amor, la fidelidad y la poligamia. La película fue un éxito tanto en taquilla como entre la crítica, consolidando aún más su reputación como una de las actrices más versátiles y talentosas de Corea del Sur, así como una de las más taquilleras. Por este papel, ganó el premio a Mejor Actriz en los Blue Dragon Awards, demostrando su capacidad para abordar temas provocadores con profundidad y gracia. 자기가 너무 좋아. Puesto 6. Los Piratas. En esta genial película de acción y comedia, Son Ye-jin interpreta a Yeobol, una valiente líder pirata durante la época de la dinastía de Joseon. Yeobol lidera a su tripulación en una misión por recuperar el sello real, que se encuentra perdido tras ser tragado por una ballena. Yeobol está marcada por su valentía, inteligencia y liderazgo, lo que se refleja en la actuación de Son Ye-jin, quien equilibra perfectamente la dureza del rol con momentos de vulnerabilidad y reflexión personal. Además de las escenas de acción, Son Ye-jin muestra una gran habilidad para llevar a cabo interacciones más ligeras y cómicas con su elenco, especialmente con Kim Nam-gil, quien interpreta a Yang Sa-yeong, un ladrón de la montaña que además es su interés romántico en la película. Como capitana pirata, su actuación equilibra fuerza y determinación con un toque de humor, demostrando su versatilidad actoral. Este papel representó un cambio significativo para Son Ye-jin, ya que se alejó de sus típicos papeles románticos y dramáticos, demostrando su capacidad para interpretar personajes más dinámicos y activos. Lo que fue bien recibido por la crítica y el público. Puesto 5. Spellbound. En este film interpreta a Kang Yeori, una joven mujer con la capacidad de ver fantasmas, lo cual le ha llevado a enfrentar numerosos eventos sobrenaturales. La trama sigue el desarrollo de su relación con Ma Yo-gu, un mago callejero que ve en Yeori la inspiración para un espectáculo exitoso, y busca que le ayude con su show de terror. A medida que Yo-gu intenta acercarse a ella, Yeori le revela su habilidad sobrenatural y la razón detrás de su vida solitaria. 남자가 부르는데 어떻게 안 나와요? 정말 눈물이 앞으로 가는다. La película sigue su relación mientras Yo-gu intenta romper las barreras emocionales de Yeori y ayudarla a enfrentar los miedos y la culpa que ha cargado durante años. Yeori lucha con el fantasma vengativo de su amiga, cuya presencia constante representa tanto el dolor no resuelto como el peso de las emociones reprimidas. La actuación de Son Ye-jin en esta comedia de terror equilibró los diferentes tonos del film, tanto la comedia como el horror y el romance. 난 적도 있어. 내가 죽은 건지 살아있는 건지도 잘 모르겠어. 내가 맨날 행복하다 그러는데. Puesto 4. Crash Landing on You. En el fenómeno mundial que fue Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, Son Ye-jin da vida a Yoon Se-ri, una exitosa directora ejecutiva de Corea del Sur y heredera chaebol. Es una mujer segura de sí misma, ambiciosa y con una personalidad independiente, pero tiene una relación complicada con su familia.
La historia da un vuelco cuando Seri aterriza accidentalmente en Corea del Norte, ya que es arrastrada allí por una tormenta, mientras hace parapente. Allí, conoce a Ri Jeong-hyuk, un oficial del ejército norcoreano. El desarrollo de Seri a lo largo de la serie es asombroso y muy palpable. Al principio, es retratada como alguien superficial y egoísta. Sin embargo, mediante pasa más y más tiempo en Corea del Norte, y con las relaciones que construye allí, poco a poco comienza a revelar una faceta más vulnerable y empática. 방금 아주 잠깐이었지만 엄청 그윽했는데? La conexión emocional que desarrolla con los pobladores de Corea del Norte, especialmente con Jeong-hyuk, resaltan una evolución significativa en el carácter y personaje de Seri. Su brutal química con Hyun-bin también fue un punto muy alto de la serie, e incluso lograron mejorar lo mostrado en La negociadora, demostrando que son fácilmente el dúo con más química en pantalla. La habilidad de Son Ye-jin para combinar comedia romántica con momentos extremadamente emotivos fueron increíbles. Este drama no solo consolidó su estatus como una estrella internacional, sino también su lugar como la mejor actriz de su generación y una de las mejores de la historia de Corea. 우리 못 봐요? 이제 우리 다시는 못 보나? 평생? Puesto 3, Be With You. Es a partir de este puesto que cualquiera de las siguientes 3 actuaciones de Son Ye-jin podrían ser catalogadas como las mejores de su carrera según mi opinión. En la hermosa y conmovedora historia que es Be With You, Son Ye-jin interpreta a So-ah, una joven madre que murió recientemente, pero promete regresar con su familia un año después. La historia avanza lentamente hasta que milagrosamente, ella regresa, pero sin recuerdos de su vida pasada. El papel de So-ah es profundamente emocional, ya que debe reconectarse con su esposo, Bo-jin y su hijo pequeño, a pesar de no recordar su vida juntos. So-ah tendrá que redescubrir el calor de su familia, mientras lidia con el inevitable hecho de que su tiempo con ellos es limitado. Esta película explora de manera conmovedora temas como el amor maternal, la pérdida y cómo aprender a dejar ir. La actuación de Son Ye-jin fue ampliamente elogiada por su sutileza emocional, demostrando una vez más su asombrosa e impecable capacidad para interpretar papeles dramáticos y lacrimógenos. 내 옆자리 꼭 비워둘게. Puesto 2, Un momento para recordar. En esta fantástica e inigualable película, Son Ye-jin interpreta a Soo-jin, una joven mujer adinerada que recientemente ha sido rechazada y abandonada por su amante y colega que también era un hombre casado. Con el corazón roto va a una tienda de conveniencia, donde se tropieza con un hombre alto y guapo, con quien tiene un pequeño malentendido. Posteriormente, mientras visita el trabajo de su padre se encuentra con Chul-soo, el hombre con quien había chocado en la tienda. Rápidamente Soo-jin se ve atraída por Chul-soo, quien es el opuesto a ella, ya que es un trabajador de construcción rudo y sucio, que exuda masculinidad. A Soo-jin le gusta Chul-soo al instante y lo corteja activamente. La película abarca varios eventos dulces que tienen lugar durante su cortejo y noviazgo, que finalmente conducen a su matrimonio. Hacia la mitad del filme, este da un giro de 180 grados cuando repentinamente diagnostican a Soo-jin con una enfermedad grave. La interpretación de Son Ye-jin es desgarradora y memorable, destacándose tanto en la primera parte de la película, donde interpreta a una joven veinteañera enamoradiza y algo torpe, hasta la segunda mitad, donde da vida a una mujer asustada por su enfermedad y por perder su relación con Chul-soo. 나 곧 모든 거 잊어버리게 될 거야. 자기가 내 옆에 있어도 왜 있는지도 모르게 된다고. Esta desgarradora película destaca también la tremenda química entre dos de los mejores intérpretes coreanos de todos los tiempos, Son Ye-jin y Jung Woo-sung, siendo una de las parejas más recordadas y queridas en la historia del cine coreano. Son Ye-jin, quien solo tenía 22 años al momento del lanzamiento del film, se consolidaría como una de las mejores actrices que ha dado el cine coreano gracias a este papel. Puesto 1, La última princesa. En esta aclamada película histórica, Son Ye-jin interpreta a la princesa Deokye, la última princesa de Corea.
El filme sigue la lucha de Deokye junto al pueblo coreano, por mantener su identidad y libertad bajo la ocupación imperial japonesa. 어서 가거라. 내가 가라고 하지 않느냐. 명령이다. 내 말을 듣지 않을세. A lo largo de la película, se muestra cómo su vida cambia desde la infancia hasta la adultez, marcada por las decisiones impuestas por el imperio japonés y la opresión que vive su pueblo. Deokye enfrenta constantes intentos de alienación cultural y manipulación por parte de los japoneses, y sin embargo, la princesa lucha contra las imposiciones japonesas, como la de casarse con un noble japonés. A pesar de las restricciones, ella muestra una resiliencia silenciosa, manteniendo vivo su deseo de regresar a su hogar. Conforme avanza la trama, Deokye se verá involucrada con los movimientos de resistencia coreanos que buscan liberarla y ayudarla a regresar a Corea. La actuación de Son Ye-jin es una obra maestra de emoción y profundidad, capturando tanto el dolor como la dignidad de su personaje. Su actuación equilibra la vulnerabilidad con la fuerza, retratando a la perfección la tragedia de la princesa Deokye. Es imposible destacar solo un punto de esta actuación, la forma en la que Son Ye-jin interpreta a una de las figuras más trágicas de Corea es simplemente magistral. Este papel le valió numerosos premios, incluyendo Mejor Actriz en los Baeksang Arts Awards, y es ampliamente considerada como su actuación más impactante y completa, y en mi opinión, una de las más completas y mejores actuaciones que vi en mi vida. Sin duda, una obra maestra sin igual coronada por la excelente actuación de la legendaria Son Ye-jin. Hasta aquí el recuento de las que yo, personalmente, considero las mejores actuaciones de la fantástica Son Ye-jin, una de las mejores actrices que ha dado Corea, así como una de las más completas del mundo. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete y comenta ideas para nuevos videos. Hasta pronto.